Bueno, chicos, entonces, como les estaba diciendo, este va a ser nuestro programa de química, lo que vamos a trabajar durante estos meses. Hoy vamos a empezar con introducción a la química y la materia. Seguimos con los átomos y su estructura, que va a ser el tema que van a trabajar ahorita en profundización. Bueno, ¿ustedes copiaron el uno? ¿Alcanzaron a copiar el número uno? Bueno, Un momento, un momento. mañana sí no nos dan las 9. 7 de la mañana. No, pero ¡Ja! sí, pero si salíamos, porque imagínese uno madrugar para salir a la misma hora, ¿no? Así no vale. Tocaba entrar a las 7 y salir a las 12, como no alcanzar a tomar fresco. A ver, ¿qué hubo? Vamos a ver este. ¿Por qué será tan importante la química en nuestras vidas? ¿Qué me dicen ustedes? Julián, ¿qué me dices? Según lo que vimos en el video, ¿por qué será tan importante la química en nuestra vida? ¿Qué pasa si no hay química, si no existiera la química, qué pasaría? Pues que sería como un caos si no hay química. Podría ser un mundo caótico, sí, mucho caos. Alejo, ¿tú qué me dirías? ¿Por qué sería tan importante o qué pasaría si no existiera la química? Pues no existiera ni el jabón, ni la crema de dientes, no podríamos hacer. Nada de aseo, ¿cierto? No podríamos asearnos, que eso también es súper fundamental para nosotros. ¿Tú qué dices, Nico? Que había muchas enfermedades. Mm, plagados de enfermedades, sí, señor. ¿Y María qué diría? Salió en rima, ¿cierto? María, ¿qué diría? ¿Qué dices, Victoria? Pues no sé, profe. Pues la química es importante porque pues con la química uno puede hacer nuevos materiales. Sí, se puede hacer materia.
Ok, la química nos sirve para poder fabricar cosas, ¿cierto? Podemos tener muchos materiales, las medicinas, ¿cierto? Los materiales para poder, para fabricar las casas. Entonces, por ejemplo, la química nos sirve para poder fabricar ¿qué? Los ladrillos que necesitamos para poder hacer una casa. Lo mismo, hay unas casas que son las casas prefabricadas, que son en solo madera, que son las que nosotros encontramos, por ejemplo, en las casas que encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países que generalmente son casas prefabricadas, ¿cierto? Están hechas solamente como con madera, pero esa madera la mezclan con otros elementos, con otras cosas para poderlas diseñar. Entonces, imagínense, no existiría nada de eso. Vamos a ver esto de la materia que es. Listo, vamos a empezar con el primer tema que es la materia y sus propiedades. Voy a parar un momento acá la cámara y vamos a ver, por favor, van tomando apuntes de lo que es la materia y lo que son las propiedades de la materia. ¿Listo? Vamos a ver primero un videíto y luego empezamos a tomar apuntes. Si el computador lo permite. Porque como que este computador, la química ya le falló. Lo que vamos a hacer con lo que nos muestra el video es que ustedes van a copiar, van a hacer ese diagrama, va a ser como la página de introducción a lo que estamos haciendo el día de hoy o al tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? En este caso, ustedes la primera hojita del cuaderno va a tener ese mapa mental, ¿listo? El que acabaron de ver, para que dejen ahí una o dos hojitas para que lo puedan hacer, porque uno es sobre las propiedades de la materia y otro es sobre se me olvidó. Ay, se me olvidó. Las propiedades de la materia y el otro se me olvidó. En los estados de la materia, eso, gracias, bien, buena esa. Entonces, unas son las propiedades y otras son los estados de la materia, ¿listo? Entonces, tenemos dos mapitas mentales que vamos a tener ahí, ¿listo? Entonces, voy a pasar ahora a trabajar esta partecita ya un poquito más a fondo, ¿listo? Entonces nos dice la materia y sus propiedades. Primero que todo, ¿qué es la materia? Nico, ¿me ayudas a leer, por favor? Materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien, entonces todo ocupa un lugar en el espacio. Nosotros, por ejemplo, somos materia porque nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Absolutamente todo, ¿cierto? Nos dice que la materia está compuesta de algo. ¿Cómo está compuesta la materia, Leo? Está compuesta por átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones y positrones. positrones. Entonces, acá nos muestran una estructura de lo que es el átomo. ¿Listo? Una de las primeras cositas que tenemos que tener en cuenta que hace parte de todo lo que nosotros conocemos como materia es el átomo. El átomo es sumamente importante para todo. Nosotros somos átomos, ¿sí? O sea, para que nosotros podamos existir, nosotros venimos de ser átomos. O sea, cuando se da el proceso de fecundación, el óvulo es fecundado por el espermatozoide, resulta que ese espermatozoide contiene muchos átomos y el óvulo también contiene muchos átomos. Entonces se juntan, forman un átomo grandecito que somos nosotros y miren la cuestión de la vida, cómo es de interesante y maravillosa, ¿no? Uno dice, oiga, pero es que yo primero era más chiquito que una alberja y ahorita soy un ser humano que tiene pies, que tiene ojos, que tiene manos, que piensa, que camina, o sea, esto es una vaina que uno dice, wow, ¿cierto? O sea, es increíble pasar de ser un simple átomo así de chiquitito que no se ve una partícula a lo que ya somos ahorita. Es algo increíble. Entonces, imagínense, venimos de ser átomos.
Ahorita yo les voy a dejar el taller de profundización en química que lo vamos a trabajar el miércoles. ¿Listo? Ese taller de profundización en química va a ser relacionado con el átomo. Entonces, para que se den cuenta el por qué es tan importante. Entonces nos dice que el átomo es la unidad básica de la materia, o sea, es la unidad fundamental de la materia. Si no tenemos átomos, pues no hay células. Entonces, si no hay células, pues no hay vida, así de simple, ¿cierto? Si no hay átomos, pues no hay materia. Entonces, si no hay átomos, pues no existiríamos nosotros, no existirían los computadores, ni los celulares, ni el aire, ni las nubes, nada. O sea, no habría nada. Para todo esto tiene que haber un átomo. Entonces dice que el átomo tiene dos partes. Una parte es el núcleo y otra parte es la corteza. Como todo, todos tenemos un núcleo y todos tenemos una corteza. Nosotros como seres vivos que estamos formados por átomos también tenemos núcleo y también tenemos una corteza. Entonces nos dice, el núcleo nos dice que es el esquema, en el esquema es la parte central. Acá, por ejemplo, el núcleo está formado por las bolitas rojas y azulitas que se ven ahí. ¿Listo? Es todo el centro del átomo. ¿Qué pasa? El núcleo está formado por algo que se llaman los protones, que son las bolitas como azules, y también los neutrones, que son las bolitas rojas. Entonces, protones son las partículas, imagínense una pila, ¿cierto? Las baterías. Las baterías tienen un lado positivo y un lado negativo. Lo mismo, la recta numérica en matemáticas tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿cierto? Por ejemplo, el termómetro. Cuando ustedes van a medirse la temperatura porque están enfermos, también tiene un lado negativo y un lado positivo. Si nos vamos para Alaska, por ejemplo, si nos vamos para el Polo Norte, allá se va a medir también con grados por debajo, ¿cierto? Negativo y positivo. Entonces lo mismo nos pasa con el átomo. Tenemos protones y tenemos neutrones. Los protones van a ser los que tienen la carga positiva. Los neutrones, lo mismo, ahí mismo su nombre lo dice, neutro. Cuando hablamos de neutro, quiere decir que no es ni positivo ni negativo, como cuando usted ve a sus dos amigos que están peleando, ¿cierto? Entonces, los parceros están teniendo ahí un problema, entonces ahí están discutiendo y usted dice, no, yo soy neutro. No me voy ni para un lado, no me voy ni para un lado ni para el otro, ni a favor del uno ni a favor del otro. Estoy neutro. Entonces, los neutrones, partículas que no tienen carga eléctrica, no son positivos y no son negativos. Ahora, tenemos una corteza, que es lo que cubre al átomo, ¿cierto? Lo que está alrededor de ese núcleo. Entonces, en la corteza nos dice que es la zona donde está, la zona que rodea al núcleo del átomo. En esa zona que rodea el núcleo del átomo, hay como, ustedes se dan cuenta que hay como unas, ¿cómo es que se llama? Como no tanto ondas, pero sí las órbitas, exacto, muy bien, Nicolás, gracias. Tiene unas órbitas, ¿cierto? En esas órbitas que ustedes ven, viaja algo que se llaman los electrones. Entonces, los electrones nos dice que son los que tienen la parte negativa, la carga negativa. Entonces, se mueven alrededor del núcleo. Entonces, tenemos tres partes fundamentales que tiene el átomo. El núcleo, donde están los protones y los neutrones, y la corteza, donde están los electrones. Entonces, los electrones todo el tiempo van a estar girando alrededor del núcleo. ¿Listo? Pero giran súper rápido. ¿Listo? O sea, son cosas que nosotros no vamos a poder ver así a simple vista. Pero, así como tenemos protones, también tenemos electrones, ¿cierto? Entonces, tiene que ser lo mismo. Si hay, por ejemplo, 100 protones, también tienen que haber 100 electrones. Si hay 200 protones, deben haber 200 electrones. Tenemos que tener la cantidad de protones igual a la cantidad de electrones. Ojo con eso. Dice, continuidad de la materia. Entonces, nos dice, los científicos han demostrado que la materia
sea cual fuere su estado físico, es de naturaleza corpuscular, es decir, la materia está compuesta por partículas pequeñas separadas unas de otras. ¿Por qué? Porque pues los átomos, como todo el tiempo están en movimiento, el átomo no se va a quedar quieto, ¿cierto? Esperen porque yo no tengo acá la cámara y no me están viendo. El átomo no se va a quedar quieto ahí pensando, a ver, ahí no. El átomo todo el tiempo está moviéndose, ¿listo? Y más porque sus electrones, como están girando alrededor del núcleo, va a estar todo el tiempo en movimiento. Entonces van a estar chocando unos con otros, ¿listo? Entonces, por eso dice partículas pequeñas separadas unas de otras. Nunca van a estar así. Va a haber un momento en que hay unas partículas que sí se van a juntar, que en este caso son las células, para poder formar algo que se llaman los tejidos. Sin embargo, en este momento, como estamos hablando solamente de la materia y de cómo interactúan los átomos acá, entonces los átomos no se van a juntar. Resulta que cuando yo junto átomos, ahí viene, ustedes se acuerdan de la historia o han escuchado hablar sobre la bomba atómica o la bomba de Hiroshima. ¿Alguien escuchó sobre eso? Espérenme, les voy a enviar el link nuevamente. Entonces, resulta que cuando se da la cuestión de la bomba de Hiroshima, la bomba fue algo que generó como un punto de partida de algunas de las guerras. Entonces, resulta que esa bomba la lanzaron en Hiroshima, ¿sí? La lanzaron los gringos porque había una disputa entre los gringos y esa parte de Hiroshima. Entonces crearon una bomba donde tenían que mirar los átomos de algunos de los elementos químicos. Entonces se cogían varios elementos químicos, los mezclaron y lanzaron esa bomba y eso fue terrible. Por eso ahorita hablamos que las bombas atómicas son cosas complicadas porque es que hay unas personas que estudian a fondo los elementos químicos y cómo unos con otros pueden llegar a chocar y eso genera un estallido que puede ser a nivel masivo y pues puede acabar con las vidas de muchas personas. Vamos acá. Entonces dice, elemento, compuestos y mezclas. Entonces, tenemos algo que en química llamamos los elementos. Nos dice que los elementos son sustancias constituidas por átomos iguales. Es decir, son átomos de la misma naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Por ejemplo, un elemento es el hierro, un elemento es el oro, otro elemento puede ser la plata, otro elemento puede ser el calcio, otro elemento puede ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el zinc, el litio, todos estos elementos que vemos en lo que llamamos la tabla periódica. Hay algo más que se llaman los compuestos. Cuando hablamos de compuesto, el compuesto es algo que tiene átomos diferentes. Entonces, el elemento tiene átomos iguales, el compuesto tiene átomos diferentes. Las mezclas nos dice que son la combinación de dos o de más sustancias. ¿Listo? Entonces, estas sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Dice que en las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Entonces, luego vamos a ver lo de qué es eso de los enlaces químicos. ¿Listo? Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Ustedes ya vieron cuáles son las homogéneas. Se mezclan totalmente, por ejemplo, la gelatina, ¿cierto? Entonces yo cojo la gelatina, la pongo entre el agua, se mezcla completamente y ya no tengo manera de separarla. O sea, ya quedó una sola cosa. El azúcar en el agua, la sal cuando ustedes se van a tomar la sopa, ya se desató, ustedes no pueden separar la sal, ¿cierto? Ya de ahí quedó todo y ahí quedó mezclado. Y las heterogéneas, por ejemplo, nos mostraban las ensaladas, ¿cierto? Por ejemplo, una mezcla heterogénea puede darse cuando usted va a echar la ropa a la lavadora. Entonces, la mezcla heterogénea quiere decir que usted metió una cantidad de ropa blanca, ropa oscura, entonces camisas, medias, jeans, eso es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Toda está dentro de la lavadora, se está lavando, pero se puede sacar una por una, mientras que digamos
El jabón con el agua ya sería una mezcla homogénea porque ya no se puede separar. Tenemos, bueno, acá nos da un mapita. Ustedes deciden si quieren hacer este o si quieren tomar como ejemplo el que está en el video. Listo, ustedes ya son libres, pero lo ideal es que aparezca ese mapita mental. ¿Para qué? Para no copiar texto, porque cuando resulta que los mapas mentales, pequeña acotación, los mapas mentales son muy importantes porque nos resumen la información con las ideas clave, mientras que el texto, como tiene tantos conectores, entonces está que la coma, que el punto, que el artículo, la, no sé qué, es mucha palabra junta para decir algo que necesito que sea claro. En este tipo de mapas vamos a lo específico, tenemos los conceptos claros y yo tengo que tener la claridad acá en la mente para poderlo explicar. Por eso vamos a hacer este tipo de diagramas. Entonces nos dice, Sarita, ¿me podrías leer el mapa, por favor? Materias se clasifican en mezclas. Por procedimientos físicos originan sustancias puras. Pueden ser compuestos. Por procedimientos químicos originan sustancias simples formados por un solo elemento. Y se clasifican en metales. Mentira, creo que lo estoy leyendo mal, ¿no? Como lo puedas leer. Es que quiero ver cómo ustedes harían la lectura de un mapa para poder así mismo explicarles cómo es realmente. Dale tranquilo. Entonces, materia se clasifica en mezclas. Pueden ser heterogéneas o homogéneas, como las disoluciones. Por procedimientos físicos originan sustancias puras. Pueden ser compuestos. Por procedimientos químicos originan sustancias simples formadas por un solo elemento. Se clasifican en metales, no metales, y se representan por símbolos. Ok. ¿Cómo harías la lectura de este mapa, Alejito? ¿Cómo lo leerías? Primero leo el título. No, pero ve leyendo. Materia. Materia se clasifica en mezclas. Pueden ser heterogéneas o homogéneas, con las disoluciones. Como las disoluciones. Por procedimientos físicos originan sustancias puras. Pueden ser compuestos, sustancias simples. Por procedimientos químicos originan formando por varios elementos. Se clasifican en metales, no metales. Se representan por símbolos. Sustancias simples formados por un solo elemento. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo se hace la lectura de un mapa de estos para que lo tengan claro, ¿listo? Porque de pronto podemos empezar, hay muchas ideas ahí, ¿cierto? Entonces están plasmadas, pero hay unas que se relacionan unas con otras. Entonces dice, la materia se clasifica en mezclas y sustancias puras, ¿listo? Las mezclas pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas. Las homogéneas son como las disoluciones. En el caso, digamos, de la materia como sustancias puras, las sustancias puras pueden ser compuestos o pueden ser sustancias simples. Sin embargo, las mezclas por procedimientos físicos también originan las sustancias puras. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esas sustancias puras? Que pueden ser compuestos o pueden ser sustancias simples. En este caso, cuando las sustancias puras son compuestos, se dan por procedimientos químicos que originan sustancias simples.
Los compuestos son formados por varios elementos. Estos elementos se representan por símbolos y se clasifican en no metales y en metales. En cuanto a las sustancias puras, que son sustancias simples, estas sustancias simples también son formadas por un solo elemento. Como ya expliqué los elementos, pues no vuelvo a hablar de los elementos porque ya sé que los elementos se representan por símbolos y se clasifican como metales o como no metales. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver acá. Como tal, el ser humano no es que muera. O sea, bueno, pues el humano muere, o sea, muere es el cuerpo, que es la masa. Pero la energía como tal que somos nosotros no morimos. O sea, nosotros que somos energía, todos somos energía, nos vamos a mudar. Puede que nos mudemos a otro cuerpo, ¿cierto? Pero no quiere decir que ya como tal dejamos de existir. Lo que pasa es que pues pasamos a otros planos. Por eso decimos que la energía, en este caso, viaja. Todo el tiempo está viajando. ¿Listo? Que a veces uno siente presencias. No sé si ustedes de pronto han sentido presencias que uno dice, por ejemplo, en mi caso, digamos en mi caso, mi mamá, ella ya murió hace un tiempo, pero hay veces que yo me puedo comunicar con ella. Ya, digamos, aprendí ese valor de decir, no, lo que pasa es que pues ella como tal no murió, no ha muerto, no ha morido, no ha muerto, sino que simplemente dejó, fue el cuerpo, ¿cierto? O sea, dejó esto lo vamos a dejar todos, pero como tal ella, como energía, ella no murió, ninguno va a morir, nosotros no vamos a morir, never, ¿listo? Que a veces es un poquito increíble entenderlo, por eso tenemos que estudiar esta parte de química, entender qué es la materia, entender qué es la energía, qué son las partículas, ¿sí ven? Acá ya vamos entendiendo más cosas, porque uno no va a desaparecer del todo, ¿cierto? Entonces nos dice, la materia son partículas cuya ordenación permite distinguir entre tres estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y hay algo que también nos estaba mostrando ahorita el video, que es la cuestión del plasma. Sólido tiene volumen fijo y tiene forma fija. El líquido también tiene volumen fijo y tiene una forma variable, mientras que el gaseoso tiene volumen variable y forma variable. Puede variar, ¿cierto? Porque pues el gas, digamos, por ejemplo, el oxígeno está variando todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a dejar hasta acá, que es toda esta parte de lo que es la materia. ¿Listo? El miércoles vamos a trabajar profundización en química y para la profundización en química vamos a ver la cuestión de los átomos para poder entender un poquito más esto de la materia. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, inquietud, pregunta? ¿No? Listo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta allá? Bueno. Entonces, chicos, nos vemos mañana. Acuérdense, 9 de la mañana. ¿Listo? Mañana, ¿qué clase tienen? A las 9 de la mañana. ¿Se acuerdan? Mañana tienen filosofía a primera hora. Segunda hora van a tener pruebas saber de sociales. ¿Listo? Entonces, para que estén preparados, la prueba de sociales está un poquito complicadita también, pero para que sepan, ¿listo? Entonces nos vemos mañana, que descansen, chao, chao. Yo ya ahorita les comparto todo esto, ¿bueno? Chao Mari, chao Julián, chao Sarita, Chao. descansen. Chao.